en Siria hay niños que han perdido por completo la capacidad de hablar. Ujú. Y, a ver, no es por una lesión física en las cuerdas vocales, ni por una enfermedad congénita o algo así. Es por el sonido constante, interminable e impredecible del fuego de artillería. Claro. O sea, se han quedado mudos por el terror absoluto. Y hoy nos sumergimos de lleno en esta realidad tan brutal. ¿Queremos entender qué pasa biológicamente en la mente de un niño en medio de un conflicto armado? Exacto. Y sobre todo, ¿qué hace el mundo al respecto? Porque, madre mía, cuando te pones a analizar los documentos sobre este tema, te encuentras con un contraste que es bestial. Es un abismo tremendo. Fíjate que, por un lado, tenemos pues las promesas solemnes que la humanidad hace en despachos inmaculados, en Ginebra o en Oslo. Ya, ya. Y por otro lado tienes la cruda realidad fisiológica de un cerebro en desarrollo que está intentando sobrevivir bajo los escombros. Es decir, es la noche y el día. Totalmente. Y a ver, la inmersión de hoy no va de leer una lista de tratados aburridos y ya está. Vamos a intentar entender el enorme vacío que hay entre esas leyes internacionales de protección y la realidad de, no sé, un chaval de 6 años en una zona de guerra. Eso es. Y lo que me parece más importante para quienes nos escuchan, cómo nosotros, que estamos sentados en un lugar seguro, podemos asimilar todo esto y, sobre todo, explicárselo a los niños que tenemos en casa cuando ven las noticias. Que no es fácil, desde luego. Para nada. Y bueno, para hacer este recorrido hemos cruzado datos interesantísimos. Tenemos los convenios de Ginebra, reportes durísimos sobre el terreno de Save the Children, como el de Heridas Invisibles, y guías de neurociencia sobre educación infantil, en concreto una de Educar es Todo. Porque, o sea, no se puede entender el impacto real de la guerra sin entender primero qué defensas, qué escudos hemos intentado construir como humanidad. Claro. Históricamente la protección a la infancia era casi, digamos, una cuestión de caridad. Pero hubo un momento en que el paradigma cambió radicalmente en el derecho internacional. Vale, vamos a desgranar esto, porque el cambio legal, al menos sobre el papel, suena gigantesco. Hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, y los datos dicen que es el tratado más ratificado de toda la historia de la humanidad. Es un hito, sí. O sea, 196 estados, todos los países del mundo, menos Estados Unidos. De repente, con esto, los niños pasan de ser simples objetos de caridad o, bueno, casi propiedad de sus padres, Ajá. a ser sujetos de derecho, con mayúsculas. Y ese es el gran salto conceptual. Al dotar a los niños de derechos inalienables propios, automáticamente se convierte a los estados y a los adultos en sujetos de responsabilidades. Ya, claro, te obliga. Exacto. Hay una obligación legal vinculante de protegerlos. Y esto enlaza directamente con el derecho internacional humanitario, que, para entendernos, son las reglas de la guerra. Ujú. Por ejemplo, el Estatuto de Roma tipifica como crimen de guerra el reclutar a menores de 15 años. 15 años, madre mía. Sí. Y más recientemente, en 2015, se impulsó la Declaración sobre Escuelas Seguras en Oslo. Que solo apoyaron unos 118 países, ¿verdad? Eso es, 118 países hasta 2023, y básicamente busca prohibir que las escuelas, que los colegios, se usen como bases militares. Vale, espera, porque aquí me vas a perdonar el escepticismo. A ver, El Estatuto de Roma dice que reclutar a menores de 15 años es un crimen de guerra. Muy bien. Sin embargo, tú enciendes el telediario y ves a chavales de 7 o 8 años con fusiles de asalto. ya, desgraciadamente es así. Y si la ley prohíbe usar escuelas como bases, ¿por qué narices se siguen bombardeando colegios? O sea, mi pregunta es, ¿este marco jurídico es solo una campaña de relaciones públicas para que los políticos se laven las manos en Suiza? ¿Sirve de algo realmente? Es que es una frustración muy legítima, la verdad. Si conectamos esto con el panorama general, el gran problema del derecho internacional es siempre el mecanismo de aplicación. Claro, ¿quién vigila eso? Exactamente. A diferencia de un país que tiene su propia policía y sus jueces, a nivel internacional no hay un cuerpo de seguridad global que vaya a detener a un señor de la guerra en el acto. Ya. Además, hay que pensar que muchos de estos crímenes los cometen milicias o grupos armados no estatales. Gente que ni siquiera reconoce a las Naciones Unidas, y muchísimo menos un tratado que se ha firmado en un despacho en Suiza. O sea que el derecho internacional, por lo que entiendo, es como los planos de la cámara acorazada más segura del mundo, ¿no? Sobre el papel es impenetrable, Ajá. pero si luego nadie va a la obra y le instala las cerraduras en la vida real, pues los ocupantes se quedan completamente expuestos. Esa es una metáfora dolorosamente precisa. Te marca el estándar, pero las cerraduras suelen fallar, y casi siempre fallan justo cuando caen las bombas. Ahora bien,
no es completamente inútil. No. No, porque hay sentencias que sientan precedentes muy importantes. Las fuentes, por ejemplo, destacan un caso bisagra en 1999. El caso Villagrán Morales, más conocido como el caso de los niños de la calle, en Guatemala. Uy, ¿qué pasó exactamente ahí? Pues fue la primera vez en la historia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a un Estado, como tal, por violar específicamente los derechos de los niños. ¡Ostras! Sí, fuerzas de seguridad del Estado habían secuestrado y asesinado a menores que vivían en la calle. Y el tribunal no solo obligó a compensar económicamente a las familias, Que eso suele ser lo habitual, ¿no? claro, el dinero, pero no se quedaron ahí. Forzaron a Guatemala a desmantelar absolutamente toda su legislación de menores, que era obsoleta, y a crear un sistema de protección integral nuevo. Pero claro, si volvemos a la metáfora de la cámara acorazada o de un edificio en llamas, mientras los jueces redactan esa sentencia maravillosa, los que están atrapados en la habitación incendiada siguen quemándose hoy. Así es. Es el tiempo de la justicia contra el tiempo biológico de un niño. Y esto nos lleva, fíjate, directamente a lo que pasa sobre el terreno cuando ese papel mojado choca de frente con la biología. Ujú. Porque leyendo el informe Heridas Invisibles de Save the Children sobre Siria, te quedas helada. Es devastador en este sentido. Porque ahí, en ese informe, vemos las consecuencias reales de 6 años de exposición constante, diaria, a ese fuego de artillería. Y las cifras te dejan sin aire. O sea, el 84% de los adultos cita los bombardeos como la principal causa de estrés psicológico diario en los niños. Una barbaridad. Y no es que estén simplemente asustados, ¿sabes? El cuerpo humano, y sobre todo cuando está en pleno desarrollo, pues revienta por algún lado. Claro. Hablan de que el 71% de los niños en las zonas encuestadas sufren continencia nocturna, o sea, mojan la cama constantemente. Y como decíamos justo en la introducción, casi la mitad de los encuestados conoce a críos que han perdido el habla o que tienen una tartamudez severísima. Sí, sí. Yo me pregunto, ¿cómo funciona esto a nivel biológico? Porque, a ver, todos experimentamos estrés, ¿no? Pero esto suena casi a una mutación del cuerpo. Es que clínicamente, y esto lo respaldan expertos de Harvard que se citan en estas fuentes, no estamos hablando de un estrés normal. Esto es lo que se llama estrés tóxico. Estrés tóxico. Eso es. Para entenderlo bien, hay que ver el estrés normal como un simple mecanismo de supervivencia. Imagínate, tienes un susto grave. ¿Vale? Tu cerebro da la orden de liberar raudales de cortisol y de adrenalina. Tu corazón se acelera, tus músculos se tensan para huir, ¿no? El típico modo de lucha o huida. Exacto. Pero cuando el peligro pasa, ¿qué ocurre? Interviene un adulto, te consuela, te da un abrazo, y tu sistema nervioso vuelve a su estado basal. O sea, el cuerpo vuelve a la calma, ya está. Claro, el cuerpo se resetea. Pero ahora imagínate que las sirenas antiaéreas suenan cada noche, sin excepción. Ostras. Imagínate que el adulto que debería consolarte está igual o más aterrorizado que tú. O peor aún, ha desaparecido. ¡Qué horror! El botón de alarma del cerebro se queda atascado en la posición de encendido. Y el cerebro del niño está siendo bañado continuamente en cortisol, no un día, sino durante años. Madre mía. Eso es el estrés tóxico. Y literalmente actúa como si fuera un ácido sobre la arquitectura de ese cerebro que se está desarrollando. ¿Pero le cambia la forma al cerebro? Físicamente, degrada las conexiones neuronales en la corteza prefrontal, que es la parte donde procesamos el aprendizaje, la lógica, el control de impulsos. Ajá. Y por otro lado, hipertrofia la amígdala, que es el centro del miedo, se hace más grande. A largo plazo, esta inflamación constante de todo el cuerpo aumenta muchísimo el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y patologías autoinmunes muy graves cuando llegan a la edad adulta. Madre mía, es que me dejas de piedra. O sea, no es solo un trauma psicológico de voy a tener pesadillas, es que les están reconfigurando el cerebro físicamente. Físicamente sí, es biología pura y dura. Y, a ver, por si fuera poco, esta reconfiguración biológica viene acompañada de un colapso social absoluto a su alrededor. Porque claro, los niños asumen roles de adultos literalmente de la noche a la mañana. Es que la infancia se evapora. Se esfuma en cuestión de semanas en cuanto empieza el conflicto. Totalmente. Las fuentes documentan cosas terribles. El reclutamiento de niños soldado. Algunos con solo 7 años. 7 años. 7 años. Y atraídos simplemente porque la milicia les ofrece un sueldo miserable y un plato de comida al día. Hablamos de trabajo infantil masivo en los escombros. Y luego, en el caso de las niñas,
Niñas de apenas 11 años enfrentándose a matrimonios forzados. Eso es desgarrador. Es que los padres llegan a un nivel de desesperación que desde aquí nos cuesta muchísimo imaginar. Creen que casándolas siendo unas crías, pues estarán más protegidas de la violencia sexual en un campamento de refugiados. Claro, es una lógica que nace exclusivamente de la miseria más absoluta. Cuando el Estado falla y cuando ese escudo de papel del derecho internacional también falla, pues las familias toman decisiones que en tiempos de paz serían impensables. Y luego está el caso documentado de este niño de 12 años del informe, que a mí me dejó fatal. Tras perder a su padre por culpa de un coche bomba, se suicidó ahorcándose con una bufanda. ¿Un crío de 12 años? 12 años, sí. Y lo hizo con la esperanza de poder reunirse en el paraíso con él porque le habían estado diciendo que su padre era un mártir y que estaba en un lugar mejor. ¡Qué barbaridad! Entonces, claro, escuchando todo esto, incontinencia, mutismo por el pánico, suicidios a los 12 años, sinceramente parece que estamos hablando de una generación con los cerebros literalmente rotos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ujú. Cuando un niño crece viendo decapitaciones y bombardeos como algo rutinario, hemos cruzado ya el punto de no retorno. O sea, se ha normalizado la violencia por completo en sus mentes. Pues mira, lo fascinante aquí es que los psicólogos que están allí sobre el terreno nos dan una lección monumental en este sentido. A ver. Es totalmente contraintuitivo, pero la respuesta es no. No, no. A pesar del horror inenarrable que viven, los niños sirios aún muestran respuestas emocionales que clínicamente podemos clasificar como normales ante una situación anormal. O sea, ¿no están totalmente insensibilizados? No del todo. Todavía lloran desconsoladamente, todavía sienten un miedo paralizante, todavía se enfadan muchísimo por la injusticia de, por ejemplo, no poder ir a su colegio a ver a sus amigos. Espera, pero eso es brutal, porque uno siempre piensa que un niño llorando, un niño aterrorizado debajo de una mesa temblando, pues es el peor escenario posible. ¿Me estás diciendo que la verdadera pesadilla, el síntoma de que ya no hay vuelta atrás, sería en un niño que ve caer una bomba y no siente absolutamente nada? Exactamente eso. La insensibilización total. Esa apatía fría ante la muerte o ante la sangre, ese es el verdadero indicador clínico de que el daño estructural en el cerebro es irreversible. ¡Qué fuerte! Claro, porque significaría que su cerebro ha asimilado la guerra como el estado natural de la existencia humana. El hecho de que lloren y que sientan rabia significa que su brújula interna todavía funciona. O sea, saben que eso no es normal. Saben que algo está profundamente mal. Y fíjate, mientras haya dolor y rechazo, hay un camino biológico de vuelta hacia la curación. El punto de no retorno aún no se ha cruzado. Vale, pues si no han cruzado ese punto, la gran pregunta es ¿cómo los traemos de vuelta? Porque claro, el daño sigue siendo masivo. Y las fuentes dejan muy claro que en Siria no tienen precisamente unas clínicas psiquiátricas modernas y maravillosas esperándolos, ¿no? Que va, los recursos son casi inexistentes. En regiones enteras de Siria, como Guta Oriental o Daraa, justo en el momento de redactar el informe, había 2 psiquiatras para 1,4 millones de personas. ¿2 psiquiatras? 2 profesionales frente a un mar inabarcable de trauma infantil. Es ridículo. Y además me imagino que a eso hay que sumarle la propia cultura del lugar y el estigma, ¿no? Así es. Hay un estigma social tremendo en esa zona a la hora de buscar ayuda mental, y es particularmente dañino para los niños varones. Claro, el machismo. Eso es. Sobre ellos recae una presión social brutal de que, bueno, los hombres no lloran, de que tienen que ser fuertes y ser los nuevos cabezas de familia si el padre no está. Ya. Así que embotellan todo ese trauma. Y ese miedo embotellado casi siempre muta en una agresividad pura y dura hacia su entorno. Pero claro, si no tienes divanes de psiquiatría, ni tienes psicólogos suficientes, y encima hay estigma, te tienes que inventar algo rápido para salvar a esta generación. Exacto. Y aquí es donde el informe menciona el programa HEART de Save the Children, que las siglas en inglés significan curación y educación a través del arte. Sí, manualidades de colegio. Como muy simple. Pero es que los resultados clínicos son asombrosos. Hablan de que con actividades como pintar con las manos, hacer dibujo libre o incluso cantar rap, logran revertir comportamientos hiperviolentos en los críos. Sí. ¿Por qué? El arte funciona ahí justo donde las palabras fallan. Pues porque tiene todo el sentido del mundo desde la neurología. El trauma extremo, como te comentaba antes, altera la estructura del cerebro. Sí.
y muy a menudo bloquea literalmente las áreas responsables del lenguaje, como el área de Broca. Entonces, un niño de 8 años que está sufriendo estrés tóxico no puede sentarse en una silla a explicarte verbalmente y con detalles los matices de su luto. No tiene las herramientas. Claro, no le salen las palabras. Eso es. Pero el trauma sigue ahí, residiendo en las partes más primitivas y emocionales de su cerebro. Entonces, el arte, la pintura, la percusión, acceden a esas emociones de una forma completamente no verbal. Les permite sacar ese estrés tóxico del cuerpo sin tener que articular ni una sola frase. Hay un ejercicio en el programa HEART que a mí de verdad me rompió el corazón al leerlo. Lo llaman el ejercicio de la bolsa. ¡Ay, sí, es tremendo! Les piden a los críos que imaginen una bolsa gigante y les dicen, a ver, ¿qué meteríais dentro para hacerlo desaparecer del mundo para siempre? Y por otro lado, ¿qué meteríais en la bolsa para conservarlo o para recuperarlo? Ujú, Obviamente, en la parte de destruir, todos querían meter las armas, los aviones de combate y los misiles, ¿no? Lógico. claro. Pero lo que querías recuperar, pedían cosas como volver a tener escuelas, volver a ver a su padre, o simplemente, y esto me mató, volver a comerse una manzana fresca. O sea, cosas que para cualquier crío aquí en España es el martes más aburrido y normal del mundo. Ya. Y fíjate, ese ejercicio de la bolsa es puro oro clínico. En psicología se llama externalización. Externalización. Exacto. Les permite sacar todo el caos abstracto que tienen en su cabeza, ponerlo fuera, en algo concreto, y así recuperan un mínimo grado de control sobre su entorno, aunque sea de forma simbólica. Qué interesante. De hecho, en el informe mencionan el caso de Dima, una niña de 6 años. Sí, lo recuerdo. Cuentan que cuando mataron a su padre, la niña se volvió súper hostil, súper agresiva e incluso golpeaba a su propia madre por la frustración. Ujú. Pero empezó a asistir a estos espacios seguros del programa, se le permitió dibujar, se le dio un permiso implícito para poder hablar de su padre con otros niños que habían pasado por lo mismo y, oye, canalizó todo ese dolor, dejó de pegar y volvió a cooperar en casa, volvió a ser una niña. Es que el caso de Dima es la prueba viviente de que el cerebro humano, incluso en la infancia, tiene una neuroplasticidad maravillosa. Y subraya una gran verdad sobre todo este tema, ¿Cuál? que curar el trauma infantil severo no requiere obligatoriamente años de psicoanálisis complejo en una clínica de lujo. Ya, claro. Lo que un niño necesita desesperadamente para bajar esos niveles corrosivos de cortisol es algo muy básico. La presencia de un adulto seguro y constante, una rutina predecible y un espacio físico donde simplemente se le permita volver a ser un niño. Y fíjate, esto que dices me hace pensar inevitablemente en nosotros, en la gente que nos está escuchando. Claro. Porque, a ver, la inmensa mayoría de nosotros no estamos esquivando fuego de artillería en la calle. Pero encendemos la tele o abrimos el móvil y el salón de nuestra casa se llena de imágenes de conflictos reales. En las fuentes se mencionaba el conflicto en Israel y Gaza, por ejemplo. Sí, sí. Y yo me pregunto, si sabemos que ese entorno de seguridad comunicativa del que hablas es lo único que desactiva el trauma en Siria, ¿cómo construimos ese entorno en nuestra casa cuando la guerra aparece en el telediario mientras cenamos? Es que ese es el gran desafío contemporáneo para cualquier educador o madre o padre. Totalmente. No vivimos en una burbuja. Los niños ven pantallas constantemente. Les llega información por todos lados. No podemos taparles los ojos. Eso es imposible. Pero sí que debemos ser el filtro. Tenemos que ser los traductores de esa violencia para que su cerebro en desarrollo la pueda procesar sin entrar en pánico. Y aquí es donde se pone realmente interesante la guía educativa que nos ha proporcionado Educar es Todo. Ujú. Porque te quita de la cabeza esa idea de que hay, no sé, un discurso mágico y universal que sirve para todos los niños. Te dice que tienes que adaptar el mensaje a la arquitectura cerebral de cada edad. Exacto, es fundamental. Empecemos por los más pequeños, los que tienen entre 3 y 5 años. A estos, la guía los llama esponjas emocionales. Es que lo son. A esa edad, los niños no comprenden en absoluto la geopolítica ni los conflictos de territorio, pero son radares perfectos para la ansiedad. Ya te digo. Si tú estás tenso en el sofá viendo las noticias y suspirando, ellos lo absorben al segundo. Lo notan todo. Entonces, con un crío de 4 años, ¿cuál es la estrategia? Pues a esa edad, la clave es evitar por completo las imágenes de destrucción, evitar el ruido de las explosiones de fondo o hablar de cifras de muertos delante de ellos. Su cerebro literalmente no está preparado para procesarlo. Vale, protección total de estímulos violentos. Sí,
Y si por casualidad preguntan porque han notado algo raro en el ambiente, la conversación debe desviarse hacia lo positivo, usando cuentos o fábulas. Hablarles de la amistad, de la importancia de la paz, de cómo resolver una pelea en el parque compartiendo juguetes en lugar de empujando al otro niño. Vale, eso tiene sentido. Pero luego, claro, llegamos a la franja de 6 a 12 años y ahí la cosa se complica muchísimo más. Buf, claro. Ya van al colegio, escuchan conversaciones de los mayores en el patio, tienen un nivel de desarrollo cognitivo muy distinto. Imagínate que un chaval de 8 años llega a casa aterrorizado porque ha escuchado en el recreo que hay una guerra y que caen misiles del cielo. Ya, pasa muchísimo. Decirle en ese momento, tranquilo, cariño, eso está muy lejos de aquí, no te va a pasar nada. Es casi lo peor que puedes hacer, ¿no? Efectivamente, es un error súper común. Cuando minimizas su miedo, lo único que consigues es que se sientan completamente solos con esa angustia. Ya, A esta edad necesitan que validen su emoción. Hay que decirles abiertamente, oye, es normal que te asuste, a mí también me entristece ver esto en la tele. qué buen enfoque. Y a partir de ahí hay que darles un contexto que puedan entender. Explicarles, con palabras muy sencillas, que a veces los países, igual que las personas, tienen problemas graves para entenderse y se equivocan al usar la violencia. Y, esto es crucial, recordarles que ellos están a salvo y que hay millones de personas buenas, como médicos y voluntarios, trabajando durísimo para ayudar a solucionar el problema. ¿Buscar la figura del ayudante? Vale, pero ¿y qué pasa con los adolescentes? Ay, los adolescentes. Porque ellos ya tienen TikTok, tienen Instagram, tienen un pensamiento abstracto desarrollado y entienden la historia y la política. Claro, con ellos la sobreprotección no solo es inútil, es que es contraproducente. Se te ríen en la cara. Vamos. Totalmente. La estrategia aquí es fomentar el pensamiento crítico. Hay que sentarse y debatir. Preguntarles directamente, oye, ¿qué vídeos has visto hoy en redes sobre esto? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que esa fuente es fiable? Invitarles a analizar. Eso es. Y si sienten mucha impotencia o mucha rabia al ver las injusticias, hay que ayudarles a canalizar esa energía hacia algo útil. Puede ser un voluntariado local, o participar en una recaudación de fondos, o simplemente el activismo pacífico. Pero claro, a ver, esto plantea una pregunta importante y abre un debate brutal sobre la era digital en la que vivimos. ¿Sí? ¿Estamos protegiendo de verdad la inocencia de los críos si les apagamos la televisión y les censuramos el móvil? ¿O al hacer eso los estamos dejando totalmente vulnerables a los bulos, a la propaganda y a la desinformación masiva? Porque, seamos realistas, lo van a ver igual en el recreo o en el móvil de un amigo. Es que es el filo de la navaja en la educación actual. El silencio por parte de los padres no protege, el silencio confunde. Claro. Darles las herramientas intelectuales para interpretar el mundo es la única protección real que podemos ofrecerles hoy en día. Y hay un mensaje transversal, da igual que tengan 4 o 16 años, que debe ser inquebrantable en casa. ¿Cuál es? Que la violencia nunca, bajo ningún concepto, es la herramienta legítima para resolver las diferencias. Ese tiene que ser el anclaje moral que les impida normalizar la barbarie que ven en las pantallas. Totalmente de acuerdo. Bueno, llegados a este punto, si echamos la vista atrás al viaje inmenso que hemos hecho hoy, Ha sido intenso. muy intenso. Empezamos viendo que ese inmenso escudo de papel del derecho internacional de las Naciones Unidas pues es vital para señalar las injusticias en el mundo, ¿no? Pero que biológicamente no sirven para apagar el incendio del estrés tóxico en el cerebro de un niño en el momento exacto en que caen las bombas. Así es. Luego hemos comprobado la neuroplasticidad increíble que tienen los niños y cómo cosas como el arte y la presencia de un adulto seguro pueden revertir daños que de otra forma parecían definitivos. Es la esperanza a la que agarrarse. Y al final todo se reduce a cómo nosotros, como sociedad y como adultos, decidimos explicarles el dolor del mundo a nuestros hijos para moldear a una generación que ojalá no repita estos horrores. Es un ciclo complejísimo. Y mira, me gustaría dejar una reflexión en el aire para quien nos escuche en casa o en el coche, para que le den una vuelta por su cuenta. Adelante. Si el derecho internacional falla tan estrepitosamente en prevenir el trauma de los niños justo en el momento en que se aprieta el gatillo, ¿reside su verdadero valor únicamente en el castigo posterior, años después en un tribunal? Qué buena pregunta. ¿O es más bien una llamada de atención gigante para que nosotros, como sociedad civil informada, repensemos radicalmente cómo forzamos a los estados a actuar,
Quizás el verdadero reto no es aplaudir tratados, sino ver cómo conseguimos que ese escudo de papel se convierta por fin en una fortaleza de hormigón armado para cada niño en el mundo, antes de que el estrés tóxico destroce su futuro. Ostras, me parece el pensamiento perfecto para cerrar. Convertir de una vez los planos de esa alarma contra incendios de la que hablábamos en agua real que apague el fuego. Exacto. Pues con esa idea flotando cerramos nuestra inversión de hoy. Nos llevamos la importancia de no mirar hacia otro lado, de cultivar siempre el pensamiento crítico ante todo lo que consumimos y sobre todo de mantener intacta nuestra empatía hacia esos niños que, aunque estén lejísimos, dependen de que el mundo no se acostumbre jamás a su silencio. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en la próxima.